La solemnidad de la Santísima Trinidad que celebramos este domingo nos sitúa ante el misterio más grande de nuestra fe. No celebramos una teoría abstracta, tampoco una fórmula a la que algunos teólogos llegaron en algún momento de la historia. Celebramos el ser mismo de Dios. Podríamos decir que la pregunta fundamental que atraviesa esta fiesta es: ¿quién es realmente Dios? ¿En qué Dios creemos? Porque de la respuesta a esa pregunta dependerá qué tipo de persona quiero ser y qué humanidad quiero construir. No basta simplemente con decir yo creo en Dios. En el Evangelio que escuchamos, Jesús está dialogando con Nicodemo, un fariseo que también creía en Dios. Era un hombre recto, religioso, estudioso de la ley, respetado. Sin embargo, algo dentro de él permanecía inquieto. Por eso busca a Jesús de noche. No lo hace por cobardía, sino porque para los fariseos la noche era el tiempo del silencio, de las preguntas profundas, del discernimiento de corazón. Nicodemo siente que Jesús está removiendo la imagen de Dios con la que había vivido toda su vida. Por eso lo busca y le pregunta. Preocupantemente, muchas veces los cristianos seguimos creyendo en un Dios que no es el Dios revelado por Jesucristo. Un Dios castigador, controlador, severo, obsesionado con el pecado y el castigo. Y el problema es que terminamos pareciéndonos al Dios en el que creemos. Si imaginamos a un Dios violento, justificamos nuestras propias violencias. Si imaginamos a un Dios dominador, queremos dominar a los demás. Si imaginamos a un Dios obcecado con el pecado, veremos pecados por todas partes. Jesús hoy nos revela algo completamente distinto. Nos dice así: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La Trinidad es precisamente eso. Un misterio eterno de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo vive vuelto completamente hacia el Padre y el Espíritu Santo es ese amor vivo, infinito y personal que los une. Dios no es soledad, Dios es comunión. Dios no vive encerrado en sí mismo, es relación, encuentro, donación recíproca. Esta verdad es profundamente importante para nuestra vida concreta. ¿Por qué el ser humano tiene tanto miedo a la soledad? ¿Por qué incluso quienes dicen querer vivir aislados terminan buscando afecto, compañía, vínculos, alguien que los escuche y los ame? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ese Dios es comunión. También nosotros llevamos inscrito en lo más profundo del corazón la necesidad de la relación. La soledad radical nos destruye porque no corresponde a nuestra naturaleza más profunda. Vivimos en una cultura tremendamente contradictoria. Por una parte, jamás hubo tantos medios de comunicación. Por otra, creo, nunca hubo tanta soledad interior. Personas hiperconectadas digitalmente, pero incapaces de amar verdaderamente. Familias que viven bajo el mismo techo, sin encontrarse realmente. Jóvenes rodeados de pantallas, pero con el corazón vacío. Nos hemos acostumbrado, o mejor dicho, nos han acostumbrado a pensar que
no necesito a nadie y que cada uno vive para sí mismo. Sin embargo, el Evangelio de hoy, de esta fiesta de la Santísima Trinidad, nos recuerda que nuestra vida se juega precisamente en las relaciones, incluso cuando éstas son difíciles, incluso cuando implican heridas, paciencia, perdón, cansancio o entrega. Porque amar nunca es fácil. La Trinidad misma nos revela que existir significa vivir para el otro. El Padre no vive para sí mismo. El Hijo no vive para sí mismo. El Espíritu Santo es el amor que continuamente une y dona. Y nosotros, creados a imagen de este Dios trinitario, solo encontramos plenitud cuando aprendemos a salir de nosotros mismos. Por eso Jesús afirma: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios no viene a aplastarnos, no viene a humillarnos, no viene a condenar al pecador, viene a salvarlo. Y salvar significa arrancarnos de todo aquello que nos deshumaniza, del egoísmo, del odio, de las esclavitudes del pecado, como son la esclavitud del dinero o de las pasiones. Dios quiere salvarnos de los rencores y sobre todo de la incapacidad de amar. A veces pensamos que el infierno es un castigo futuro, pero quizás el verdadero infierno comienza ya, cuando una persona deja de amar, cuando se encierra en sí misma, cuando rompe toda comunión, cuando vive incapaz de confiar o de entregarse. En cambio, la vida eterna comienza precisamente allí, cuando dejamos entrar en nosotros la vida misma de Dios. Y la vida de Dios es amor. La vida de Dios es comunión. La vida de Dios es Trinidad. Por eso creer no consiste solo en aceptar unas verdades doctrinales. Creer significa adherirse al modo de vivir de Jesús. Significa descubrirnos profundamente amados y desde ahí aprender también nosotros a amar. Hoy el Señor nos invita a revisar nuestras relaciones humanas, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro entorno laboral, nuestra comunidad de fe, también nuestro modo de vivir y ser iglesia. Porque no solamente nadie se salva solo, sino que nadie madura solo. Nadie puede vivir en plenitud si está aislado. Por eso el apóstol Pablo en la segunda lectura nos dice: tened un mismo sentir y vivid en paz. Fuimos creados a imagen del Dios Trinidad. Y por eso nuestra existencia solo florece cuando aprendemos a vivir en comunión. La herida fratricida de la humanidad tiene tantas expresiones y que ya aparece desde las primeras páginas de la Biblia, atenta directamente contra Dios y contra su imagen, es decir, contra la humanidad. Clama al cielo. Por lo tanto, contemplando hoy la Santísima Trinidad, descubramos también quiénes somos nosotros. No hemos sido creados para el aislamiento o el individualismo, mucho menos para la enemistad o la guerra. Hemos sido creados para el amor. Y solo quien aprende a amar comienza verdaderamente a vivir. Amén.